Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días a todos los que me escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en la presencia de nuestro Padre Dios, para descansar, para recibir de Él aliento, fuerza, vida a través de su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que usted y yo necesitamos para fortalecernos. Por eso debemos estudiarla todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos a través de estos espacios que creamos de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles antes de que continuemos y de que iniciemos el estudio del día de hoy, invitar a los que me están escuchando a través del canal de YouTube, que por favor, si no se han suscrito, que se suscriban al canal, que le den, que compartan los videos con otras personas. Es muy importante que le den me gusta al video, que cada uno del que está viendo este video, que le dé la manito arriba de me gusta y que le ponga la campanita de notificaciones, y así va creciendo la popularidad. Entre más vistas tengamos, entre más me gustas tengamos, el video va a ser recomendado por la plataforma YouTube a muchas otras personas, y muchas más personas nos van a ver, muchos más usuarios van a estar viendo nuestras publicaciones. Y la idea es que el mundo entero escuche la palabra de Dios, que cada día más y más personas se alimenten de la palabra. Esa es nuestra misión. Esa es la misión, que las personas conozcan de la palabra de Dios, que se alimenten y tengan tiempo de meditación. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 51. Vamos a abrir nuestras Biblias en este hermoso salmo. El Salmo 51 nos hace retornar otra vez a los salmos de David. Los habíamos dejado atrás, estudiamos los salmos de los hijos de Coré, pero ahora volvemos otra vez a algunos salmos de David. Vuelve otra vez David. Recordemos que David, el dulce cantor de Israel, el líder del pueblo, el rey más grande que ha tenido el pueblo de Israel, aquí estaba pasando por una etapa bastante crítica en su vida. Una de las cosas que a mí me gustan mucho de la Biblia es que no oculta las debilidades de sus líderes, no oculta las debilidades de sus héroes. Y pues David es uno de los ejemplos más grandes. ¿Por qué? David tuvo muchos logros, muchas victorias a nivel militar, muchos éxitos. Fue un excelente gobernante, fue un excelente rey, un excelente estratega, pero también tuvo sus debilidades, también cometió sus pecados, también hizo cosas muy malas, y la Biblia no oculta esas debilidades. En muchos casos, la historia trata de ocultar las debilidades de sus héroes. Casi nunca se cuentan las cosas malas de los grandes hombres de la historia, de los grandes hombres que hicieron proezas en la historia de cada país. Pero en este caso, la Biblia nunca nos va a ocultar las debilidades de los héroes de la Biblia. Y David también es el caso. El Salmo 51 nos narra un drama que vivió David. El Salmo 51 es una reacción a una situación por la que estaba pasando el rey David. Vamos a mirar entonces qué fue lo que pasó. Vamos a mirar lo que dice en nuestras Biblias. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ese es un título que le dan los editores de la Biblia Reina Valera. Podríamos ponerle otro título: una guía para el arrepentimiento, cómo tener un arrepentimiento verdadero. El tema de este salmo es el arrepentimiento. Y este realmente, si nos ponemos a mirar bien,
en el contexto general, es el tema de la Biblia. Es el tema, mire, y si miramos bien la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que una y otra vez, siempre el camino, el estudio bíblico nos va a llevar y nos va a guiar hacia un arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Llevar a la humanidad a tener un arrepentimiento verdadero. Y el Salmo 51 se convierte en una guía para que usted y yo lleguemos allá. A veces nuestro orgullo nos dice que estamos muy bien, que no necesitamos nada, que no necesitamos de arrepentimiento. Pero cuando llegamos a capítulos como este, nos tenemos que parar a meditar. ¿En qué necesitamos ser limpiados? ¿En qué necesitamos? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan un verdadero arrepentimiento? Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Esto está en el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel nos cuenta el contexto de esta historia, de cómo en un tiempo de debilidad David estaba de ocioso cuando no tenía que estar, donde no tenía que estar. Estaba mirando por ahí en una terraza, tomando el sol, cuando los reyes debían estar en la guerra, cuando debía estar en una campaña militar. Estaba ya tomando el sol y vio una chica muy guapa, le gustó, la vio, la miró, la codició, tuvo relaciones con ella. Esta chica era una mujer casada, esta mujer quedó embarazada. Aparte de todo, se inventa todo un plan para que el esposo sea engañado. Cuando ese plan no consigue cuajarse, digamos así, pues entonces lo asesina, lo manda a matar. Y David cree que todo va a seguir como si nada. Ya murió, esto ya se arregló, no pasa nada. Pero en un momento llegó el profeta. Los reyes siempre tenían al lado un profeta. Y ese profeta vino y le dijo unas palabras y lo hace caer en cuenta de parte de Dios. Viene de parte de Dios, lo hace caer en cuenta de su pecado. Y David tiene una reacción. David empieza a entristecerse. David empieza a tener un tiempo de dolor y de aflicción. Y fruto de esa aflicción sale este salmo. Y este salmo que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este es un salmo donde, como les digo hace un momento, David está viviendo un drama. Recordemos esto. David al principio no tuvo conciencia de que había fallado, de que la había embarrado. Pero hay un momento en que David toma conciencia de su falla, cuando viene el profeta. Cuando el profeta Natán llega y le cuenta esa historia que le contó, David empieza a tener esta reacción. David estaba triste, David estaba abatido. ¿Qué causó que David estuviera así? El pecado, el saber que había fallado. Y dice los primeros versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire lo primero que dice David: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia. O sea, David implora por piedad, David implora por misericordia. David está implorando que el Señor lo lave, que el Señor lo limpie. Porque David sabe que Dios es un Dios justo. Si hay una cosa que David tenía clara, era que David conocía al Señor. David conocía a Dios. Y eso es una cosa que usted y yo tenemos que tener, en la que tenemos que tener claridad cada día en nuestra vida. Conocimiento de Dios. Y eso es una cosa que nos deja ver los salmos. Que en cada salmo que vamos avanzando nos deja ver aspectos de Dios. Dios es un Dios justo. ¿Qué significa que Dios es un Dios justo? A veces traemos a colación la justicia de Dios en un sentido, en el sentido de que Dios es justo para darle a otros lo que se merece. Si cometen injusticias con nosotros, entonces Dios es justo para hacer justicia en mí. Entonces pensamos la justicia de Dios desde ese punto de vista. Pero es que Dios también es justo para darme a mí lo que merezco. También cuando nos portamos mal. También cuando somos dignos de disciplina. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que mirarlo en todos los sentidos. Porque cuando usted y yo nos portamos mal, cuando usted y yo cometemos pecado, cuando usted y yo cometemos faltas, pues entonces la justicia de Dios también aplica para nosotros. Porque ¿qué nos merecemos? Una reprensión, ¿verdad? ¿Qué nos merecemos? Ser disciplinados. ¿Qué nos merecemos? Pues que Dios venga y castigue esa falta. Si creemos en un Dios justo, pues entonces eso es una cosa que también tenemos que tenerla clara. Ahora, Dios también es un Dios misericordioso, porque ese es otro de los aspectos de Dios, la misericordia. Ahora, si hay una cosa en la que tenemos que tener claridad fuertemente, y lo quiero decir aquí en este audio, es que usted y yo somos pecadores. Todos hemos sido pecadores. Nacimos en el pecado. Y por ese pecado nos merecíamos la disciplina de Dios. Pero Dios envió al mediador, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz para hacernos libres de esa maldición que acarreábamos
por el pecado. Dios envió a su Hijo a que se llevara esa maldición. O sea que ahí fuimos justificados. Ahí fuimos justificados. Ahí Dios borró la deuda que teníamos en nuestra espalda. O sea que ese castigo que usted y yo no merecíamos, se lo llevó Él. Pero sin embargo, no estamos libres de volver a pecar. O sea, el hecho de que el Señor hubiera perdonado el pecado y se hubiera llevado el castigo, eso no quiere decir entonces que que entonces ya nosotros, el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. No, estaríamos equivocados si pensáramos eso. Como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está ahí. Y hay una elección siempre en nosotros. Hay una elección. Y cada cual elige si vive con Dios o no. El pecado está a la puerta. Y si alguien decide pecar, pues hay unas consecuencias. Y por eso David viene y dice, ten piedad de mí, Señor. Señor, ten piedad. Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Le dice en el segundo versículo, lávame más y más de mi maldad y límpiame. Porque el pecado genera una mancha. El pecado, digamos así, ensucia, contamina nuestra vida. Dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire esas palabras, el versículo 3. Y aquí nos está hablando en el versículo 3 y el versículo 4. Vamos a leerlo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Noten ustedes que en estos dos versículos David no se está justificando. David no está sacando ninguna justificación, ninguna excusa. Él está reconociendo que ha pecado, que es lo que le pasa a muchos. Muchos con un corazón endurecido tienden a justificarse, tienden a sacar excusas por el pecado, así como la sacó Adán. Recuerde cuando el hombre le desobedeció a Dios. ¿Qué le dijo Adán a Dios? Señor, la mujer que tú me diste, es que la mujer tan mala que usted me dio, me incitó al pecado. O sea, siempre el hombre tiene la tendencia a justificarse. Pero aquí en este caso, David no se estaba justificando. ¿Qué dice David? Yo reconozco mis rebeliones. Entonces la pregunta es, ¿reconoce usted sus rebeliones? ¿Reconoce usted sus faltas? ¿Reconoce usted que se equivocó? Yo creo que es tiempo de que lo meditemos, de que meditemos en esto. Vamos a sacar unos segundos para preguntarle al Señor, Señor, ayúdame a reconocer mis rebeliones. Mientras tanto hacemos una pausa para que si usted no le ha dado me gusta a este video, pues eso es la oportunidad de que se lo dé. Vamos a tomarnos un tiempo para simplemente poner el dedito en una manito arriba. Dele me gusta. Y vamos a continuar. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado. Mire que las palabras de David estaba humillado. Y está expresando en este salmo, ¿contra quién es el pecado? David hizo daño. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí.
también había algo de culpabilidad. Dice aquí el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Existen muchas interpretaciones de este versículo. Existen muchas interpretaciones. Algunos dicen que David escribe este versículo porque él no era como un hijo legítimo del papá. Algunos piensan que él era un hijo que fue concebido por fuera del matrimonio. Por eso estaba relegado, por eso los hermanos no lo querían. Son interpretaciones que se dicen. Pero también dice, en pecado me concibió mi madre. Y eso también es otra verdad. ¿Por qué? Porque hay pecado desde que nosotros nacemos. El pecado está ahí, en nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice en las cartas del Nuevo Testamento, en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado se transmitió a la generación humana a través de un hombre, a través de Adán. O sea que el pecado está en nuestro ADN, en nuestra vida, en nuestra mente. En pecado me concibió mi madre. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, David está diciendo, es que sí, hay una tendencia en la naturaleza humana que nos lleva al pecado. Dice en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Mire ya las palabras que David le está diciendo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo a mí me llama mucho la atención. En otras palabras, ¿qué le está diciendo David al Señor? Señor, yo no me puedo ocultar. Puedo ocultarle a muchas personas muchas cosas, pero a ti no. Tú amas la verdad en lo íntimo, en la intimidad. El Señor conoce lo que nadie conoce. Él ve lo que nadie ve. Él ve lo que usted y yo hacemos en lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y cómo le vamos a ocultar al Señor? ¿Cómo vamos a pretender decirle, yo no he pecado? Usted y yo sabemos lo que sucede en lo secreto. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y este es un versículo en el que tenemos que meditar también. Dios conoce nuestra realidad. Dios conoce la realidad de nuestras vidas. Dice el versículo 7 y el versículo 8, en este clamor que está haciendo David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía que, bueno, esto viene de la ley, de la Torá, que por ciertos pecados, ciertas faltas, había una contaminación en su vida. Ciertas faltas dejaban una contaminación espiritual en la vida de las personas. Y para esas faltas o para quitar esa contaminación, pues era necesario un sacrificio. Era necesario ser rociados con la sangre de un cordero, de una vaca, de un animal. Pero también en ciertos casos era requisito indispensable un baño ritual llamado mikve. Ese baño era en aguas corrientes para ciertas faltas. La Torá nos enseña de que los hombres debían ir y lavarse en las aguas corrientes. De ahí, de esa costumbre, es de donde nace el bautismo de Juan. La ceremonia del bautismo nace de ahí, de esos rituales antiguos de purificación en el Antiguo Testamento. David le dice: lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía
que el único que lo podía purificar, que el único que lo podía lavar, que el único que lo podía renovar era el Señor. Por eso le dice, purifícame, lávame. Luego dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, aquí vemos un hombre abatido, un hombre que estaba triste. Yo me imagino a David llorando, yo me imagino a David en esa situación. Ahora, incluso aquí nos encontramos con este versículo, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. En otras palabras, esto a David le causó también enfermedad física, abatimiento, dolor. Dice el versículo 10, parte de la oración que David le hace: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que la mayor imperfección estaba dentro de su corazón, estaba en su interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. En otras palabras, ¿qué le dice David? Corrígeme, Señor, corrige mi vida. Crea en mí un corazón limpio. Dame, Señor, un corazón limpio. Y permite que mi espíritu se enderece, que mi ser interior se enderece, se rectifique. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El gran temor de David. ¿Y eso por qué lo está diciendo? Porque él vio el espejo de Saúl. Porque él vio el espejo de un rey que fue escogido, que fue ungido por Dios, y Dios lo desechó por su desobediencia, por su pecado. Por eso David le dice al Señor: Señor, no me eches de delante de ti. No me eches. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire que lo que está diciendo aquí David es un clamor por un arrepentimiento verdadero. El Salmo 51 de lo que nos está hablando es de tener un arrepentimiento. David estaba dolido, David estaba compungido, David estaba en las lágrimas de dolor. ¿Por qué? Porque David había fallado, porque David había pecado. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿a usted le duele pecar? ¿A usted le duele fallarle al Señor? Hoy es un día donde tenemos que meditar y pedirle al Señor que nos guíe a tener un arrepentimiento verdadero. No puede ser que hagamos las cosas, que sigamos con una vida al margen de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y esto no nos duela. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios Altísimo, el pecado nos debe doler. Y debemos pedirle al Señor, como dice David, que cada día cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, un espíritu santo, o sea, un espíritu limpio dentro de nosotros. Mis amados, yo creo que ya está bueno de tener vidas religiosas. Es necesario que el Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a tener un arrepentimiento verdadero. Y hoy es el día para decírselo al Señor. Hoy es el día de hacer una pausa para meditar y decirle: Señor, perdóname, lávame, límpiame. Y ese versículo 6 es importantísimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú conoces mis más íntimos pensamientos. Padre eterno, te doy gracias porque tú conoces los más íntimos pensamientos del ser humano en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Señor, porque no hay nadie más que conozca nuestro ser interior, sino solamente tú.
Ayúdanos. Ayúdanos hoy, Señor, a entender que vivimos para agradarte a ti, que vivimos para servirte a ti, Señor. En esta mañana queremos pedirte, clamarte, que nos renueves, que nos limpies, que nos restaures, que hagas cosas nuevas y diferentes en nuestras vidas, que nos ayudes, Padre Dios, a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida renovada, una vida restaurada, Señor. Ayúdanos hoy, Padre Dios, a vivir en santidad. Hoy, Padre, reconocemos que hemos pecado contra ti. Hoy reconocemos que hemos fallado. Hoy reconocemos, Padre Dios, que hemos hecho cosas que no te agradan a ti, Padre Santo. Y te pedimos perdón. Te pedimos hoy, con un arrepentimiento verdadero, que nos perdones, que tengas piedad, misericordia de nosotros. Que nos laves con hisopo, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón y que nos permita, Señor, vivir una verdadera libertad en Cristo Jesús. Guíanos, Señor, a tener un arrepentimiento verdadero. Guíanos, Padre Santo y Poderoso, a tener una vida santa, una vida que te agrade a ti, Señor. Hoy levantamos manos santas. Permítenos levantar manos santas, sin ira ni contienda. Permítenos hoy, Señor, tener corazones limpios, corazones purificados. Permítenos hoy levantarnos como justos en medio de tu congregación, en medio de tu casa. Padre Santo y Poderoso, yo en esta mañana te alabo y te adoro. Te pido que traigas sanidad a nuestros huesos, a nuestras vidas. Te pido que traigas sanidad y vida a todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre Santo y Poderoso, por tu presencia, por tu misericordia, por renovarnos, por vivificarnos, por restaurarnos, por restaurar nuestras vidas y nuestros corazones con tus manos de amor, Señor. Yo te alabo, Padre Dios, y te bendigo en esta mañana. Ayúdanos a estar todo el día, a permanecer todo el día en esta actitud, en la misma actitud en la que permaneció David, delante de ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.